Vamos con Rodrigo Pacheco. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Héctor, con gusto de saludarte en esta tarde de mucha información. Varios asuntos. Hoy el Banco de México, como ocurre a inicios de cada mes, dio a conocer la expectativa de los analistas consultados por ellos. Estamos hablando que entre el 15 y el 29 de agosto, el Banco de México consultó a 41 grupos de análisis y consultoría económica. ¿Qué están viendo? Por un lado, pues sigue el deterioro de la expectativa de inflación, no es muy grave. Ubican que la inflación en 2024 va a cerrar en 4.64%. Apenas en la encuesta correspondiente a julio veían un cierre de inflación de 4.58%, así que pues un leve deterioro. Recordar que el Banco de México está en un proceso de recortar las tasas de interés y que el dato de la inflación de la primera quincena de agosto mostró una disminución desde el 5.6 al 5.1% en comparación anual, así que muestra que el componente no subyacente sí está bajando. Sin embargo, el crecimiento económico también se está ralentizando, se está haciendo más lento. En cuanto a la inflación subyacente, esa sí se ve que va bajando. Eso es buena noticia desde el punto de vista de la política monetaria, porque están proyectando que estaría cerrando en 3.90%. Anteriormente, en julio, veían que estaría cerrando en 3.98%. Ahora, ¿qué hay del crecimiento económico? Sobre todo porque la semana pasada, en el informe trimestral de inflación, el Banco Central de nuestro país bajó la expectativa de crecimiento a 1.5% este año. Básicamente es una disminución sustantiva la que hizo el Banco Central, sobre todo porque anteriormente estábamos en una proyección de crecimiento del Banco Central bastante más alta, y eso por supuesto nos muestra que está habiendo una desaceleración importante de la economía mexicana en el 2024, y sobre todo para el 2025 están viendo un crecimiento económico apenas de 1.2%, bastante bajo, y eso por supuesto pues es otro factor importante. Y entonces me llama la atención porque ahora son más pesimistas los analistas, más bien el Banco de México que los analistas, porque están viendo en la mediana un crecimiento de 1.6% para este 2024 y de 1.5% para el 2025, es decir, lo están viendo arriba de lo que está viendo el Banco de México. No deja de ser interesante esto, sobre todo porque el banco anteriormente veía un crecimiento de 2.4%. Y como ya lo comentábamos, ¿qué cambió entre marzo y junio? Prácticamente, bueno, ahora que estamos en julio, pues lo que cambió fue la elección. Y sin duda ahí pues está pesando mucho en la expectativa de crecimiento, en la turbulencia que puede generar el tema de las reformas constitucionales que están buscando, particularmente, y hemos visto cualquier cantidad de reacciones, la del Poder Judicial. ¿Qué se ve con respecto al tipo de cambio? Lo están viendo en 19 pesos para el cierre de 2024. Anteriormente estaba en 18 pesos con 78 centavos. Recordar que hoy está en 19.70. Ya veremos cómo cierra. Hoy no hay operación allá en Estados Unidos. Eso incluye, le quita volumen, digamos, a las transacciones. Y en cuanto al próximo año, lo están viendo en 19 pesos con 60 centavos. En cuanto a la tasa de referencia, están viendo varios recortes. Actualmente está en 10.75. Están observando que habrá dos recortes más, es decir, que la tasa estaría terminando en 10.25%. Si me apuras y para el ritmo de desaceleración que estamos viendo, a lo mejor baja un poco más. Lo cierto es que en cuanto al próximo año, la ven en 8.25%, así que algunos de los datos que da a conocer el INEGI esta mañana. Hoy platiqué justamente con Juan Carlos Baker. Él fue subsecretario de Economía, fue una de las piezas clave en la renegociación cuando pasamos del Telecán al Temec. Y bueno, pues le preguntaba a Juan Carlos cómo está viendo el panorama, sobre todo considerando la elección en Estados Unidos y los posibles choques que hay en términos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos justamente. Y mira, esto es un fragmento de lo que me dijo. Y ellos inmersos en su proceso electoral, pues no podemos descartar que efectivamente estas cosas acaben siendo materia de la propia narrativa y del propio proceso electoral estadounidense, ¿no? Y creo que ahí es en donde puede estar el mayor riesgo, más allá de lo que el mayor riesgo para la economía. Evidentemente esto es malo por muchas razones, ¿no? Pero sí, efectivamente resulta que hay pues una preocupación muy manifiesta de parte de Estados Unidos. Eso lo que podría desembocar son tensiones comerciales, pues en un momento en el que la economía ya está empezando a verse un poquito más débil de lo que nos gustaría a todos, ¿no, Rodrigo? Y es que evidentemente somos pues muy vinculados a la economía de Estados Unidos, te diría muy dependientes. Hay una vinculación asimétrica, es decir, para nosotros también
Somos su segundo mercado de exportación, no es un asunto menor, pero para nosotros significa el 84% del destino de las exportaciones que producimos. Bueno, te cuento otro dato que habla de esta vinculación y son las remesas. Hoy se da a conocer que en julio el dinero que enviaron los mexicanos, sobre todo viviendo en Estados Unidos, ascendió a 5.614 millones de dólares. Es una reducción de 1%. Ya habíamos tenido una reducción en mayo en comparación anual, pero pues sí es una disminución importante. En el acumulado todavía estamos en terreno positivo. Fueron 36.940 millones de dólares en los primeros 7 meses, de enero a julio, y esto quiere decir un crecimiento de 2.9%. Ya se va haciendo más lento el ritmo de crecimiento de las remesas. Ya de hecho en julio estamos en negativos. La economía de los Estados Unidos también está desacelerando y eso influye en México. Por supuesto, y es interesante recordar que 10 millones de familias en nuestro país viven de las remesas. Ese es un componente siempre a considerar, pero como se ha apreciado el peso, se ha depreciado más bien el peso, pues les da mayor poder adquisitivo a estas familias, a lo mejor no alcanza compensando, y esto también redunda en la demanda agregada, es decir, en el sector terciario de la economía mexicana. No es buena noticia que esté desacelerando. Sin embargo, en el acumulado, pues sigue habiendo números extraordinarios. En los últimos 12 meses van las remesas en 64.353 millones de dólares y tendremos que esperar a agosto para entender cuál es la tendencia que llevan. Si vuelve a ser un dato negativo, sí podremos hablar ya de una desaceleración o simplemente de un síncope como se ha visto, pero sí, ya no estamos, digamos, en meses pasados en donde habíamos visto un aumento importante de este componente clave para la economía. Al mencionar que los envíos que hacen residentes en México al exterior fueron 110 millones de dólares, es muy poquito, pero creció 21%. Es interesante porque te refleja también la parte en donde México se convierte en país de residencia o por lo menos de tránsito para grupos grandes, pues de muchos centroamericanos, de muchos venezolanos, etcétera, y eso también es un asunto a considerar. Y bueno, pues ahí está el dato que da a conocer esta mañana también el Banco de México. Simplemente decir que el número de remesas cayó también julio contra junio, pasó de 13.959 a 14.825 y la remesa promedio disminuyó en monto. Quizás ahí el tipo de cambio influye, porque en promedio se enviaron en julio 402 dólares, mientras que en junio, un mes antes, eran 419 dólares. Pero si lo comparamos con el año pasado, pues también está un poco más bajo. Fueron 409 dólares el año pasado, en julio 2023, versus los 402 que fueron en este año. Así que algunos datos de este componente clave de la economía mexicana y sobre todo, bueno, pues que siempre da mucho de qué hablar. Es lo que tengo, estimado Héctor. Gracias, Rodrigo. Gracias a Rodrigo.